Amado hermano, hermana, el Señor te bendice en esta hora. Qué gusto poder estudiar la palabra de Dios, porque en ella tenemos vida eterna y estas palabras de Dios son las que nos dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración. Amado Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por tus enseñanzas. Te doy muchas gracias por tu mensaje que vivifica nuestra vida, nos da mucho gozo, nos da mucha alegría, Señor Jesús. Bendito Dios, ahora que vamos a estudiar las Escrituras, te pido, Señor, que abras nuestros ojos, Señor Jesús, para que veamos, Dios, las verdades espirituales que en ellas están escritas. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para que escuchemos la revelación de tu palabra. Señor, que tu palabra entre a nuestro corazón, Señor Jesús. Que entre a nuestro corazón para que sea transformado, para que sea quitado el corazón de piedra y tú pongas en nosotros un corazón de carne, Señor Jesús. Padre, te pido sanidad para mis hermanos, para mis hermanas que me están escuchando, para todo aquel que necesite un milagro. Dios, te pido bendición para su vida. Te ruego un milagro para su vida, un milagro de sanidad, un milagro económico, un milagro financiero. Señor, aquel que se está acercando a escuchar este video con fe, Dios, aumenta su fe, Padre, que los corazones de las personas se conviertan a ti, Señor Jesucristo. Si hay alguien que está escuchando por primera vez este mensaje, Padre, que esta palabra traiga vida a su corazón, que esta palabra traiga vida a su vida, Señor Jesús. Entra en ellos, Espíritu Santo, que nazcan de nuevo, Padre, que nazcan de nuevo por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar el capítulo 2 del Evangelio de Juan y luego vamos a empezar con el capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23. Y el título dice: Jesús conoce a todos los hombres. Leamos, versículo 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Nos dice la Escritura en el versículo 23 que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Sabe? Hoy en día conocemos a mucha gente que conoce de su nombre. Muchos que han recibido un milagro. Muchos creyeron en Jesús desde niños porque se los inculcaron sus padres. Yo creo que si le preguntamos a mucha gente allá en la calle, ¿tú crees en Jesús? ¿Tú crees en Dios? Mucha gente nos va a responder que sí conocen a Jesús. Insisto, porque muchos recibieron un milagro, porque muchos le han clamado en algún momento de su vida y Dios les ha contestado. Tal vez algún joven le pidió a Dios que le permitieran entrar a la universidad y Dios le contestó y entonces por eso cree en Jesús. Muchos otros recibimos un milagro, por eso creemos en Jesús. Y aquí la Biblia nos dice esto, que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero el hecho de que crean en Jesús no quiere decir que ya hayan nacido de nuevo. El hecho de creer en Jesús no quiere decir que ahora ya tengamos una comunión diaria con el Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que ahora el Señor nos esté hablando y nos esté revelando su palabra día con día. En el versículo 24 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Es decir, ellos todavía no habían sido convertidos. Muchos de los que creían en Jesús todavía no habían sido transformados en nuevas criaturas. Todavía seguían practicando el pecado. Todavía seguían haciendo lo malo.
Por eso la Biblia dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Sabe? Aún en las iglesias, muchas veces puede llegar gente con apariencia de ovejas, pero son lobos rapaces. Mucha gente puede llegar a las iglesias solamente para hacer fraude, solamente para engañar a la gente, solamente para robar. Y en el versículo 25 dice, y no tenían necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es decir, hermanos, Jesús nos conoce. Recordemos que Él es omnisciente, es la palabra correcta. Esto quiere decir que Él conoce todas las cosas. Él es omnisciente, Él conoce nuestros pensamientos desde aunque nosotros le digamos. Él conoce nuestros corazones desde que nosotros aún nos presentemos con Él. Si tú estás triste, si tú vienes a orar, si tú tienes un problema, si tú tienes una carga, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus pensamientos desde antes que tú se los digas. Dios conoce si tú estás en una tristeza. Si tú estás pasando por alguna situación difícil, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus peticiones, Dios conoce tus necesidades. Hay cosas que necesitamos y que no se las queremos pedir a Dios, pero Dios sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Porque Él sabe lo que hay en el hombre, porque Él escudriña la mente y los corazones de las personas. Entonces, los versículos 23 y 25 solamente son la introducción de lo que dice el capítulo 3. Nos dice aquí en el capítulo 3, versículo 1, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nos dice la escritura que Nicodemo era un principal, era uno de los hombres más importantes de los fariseos. La palabra fariseo quiere decir puro o separado. Estos creían en la salvación y debían ganarla por las obras y cumplir la ley. Estos hombres eran muy estrictos en la ley. El ser fariseo era una secta religiosa y era además la más numerosa y la más respetada del judaísmo. Así que este Nicodemo no era cualquier hombre, era un principal de los judíos. Seguramente tenía una buena posición económica, era de la clase económica alta, además. ¿Y qué necesidad tendría de venir Nicodemo con Jesús? Versículo 2 del capítulo 3. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo le dice a Jesús: Rabí, que quiere decir maestro. No lo reconoce todavía como el Mesías. Como en los primeros versículos veíamos que los discípulos reconocieron a Jesús como el Mesías. Pues aquí Nicodemo reconoce a Jesús como maestro. Le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús conocía los pensamientos, por eso digo que lo anterior es la introducción. Jesús conocía los pensamientos de Nicodemo. Nicodemo tenía curiosidad de hablar con Jesús. Nicodemo tenía muchas preguntas. Nicodemo no estaba seguro si Jesús realmente era el Mesías. Porque Nicodemo tenía una posición social bastante buena, una posición económica bastante buena, era un maestro además,
de la ley, era un hombre conocedor de las escrituras. Y los fariseos eran hombres muy apegados a sus creencias. Versículo 3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, Jesús, sin que Nicodemo le preguntara algo aún, Jesús le responde y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le estaba diciendo: mira, Nicodemo, si tú quieres ser salvo, tienes que nacer de nuevo. Si tú quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. No te basta conocer toda la ley. No te vas a ser fiel a tu religión. Si tú quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Porque la ley no podía salvar a nadie. Porque para que alguien pudiese ser salvo por la ley, tenía que cumplirla toda y no fallar a ninguno de sus mandamientos. Si quieres nacer de nuevo, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no estaba entendiendo lo que Jesucristo le trataba de decir. Versículo 5, respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo les dice: te aseguro que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 26, nos dice la Escritura: para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El agua se utiliza como un símbolo de purificación, como lo vemos aquí. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38, nos dice la Escritura: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabe? El agua nos representa limpieza. El agua en la Biblia nos representa pureza. Entonces le dice en el versículo 5: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo lo que le estaba diciendo es: tienes que arrepentirte de tus pecados. Si tú quieres nacer de nuevo, tienes que morir al viejo hombre. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan 1, 33, y yo no le decía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces aquí dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, el que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu. Es decir, Juan bautizaba con agua. Aquí en Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3,
se nos dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: tienes que confesar tus pecados si quieres nacer de nuevo. Y versículo 6: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y el 7: y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es decir, Nicodemo confiaba más en la carne. Nicodemo confiaba más en que era descendiente de Abraham y que por esta causa pues él ya era salvo. Pero Jesucristo le estaba diciendo: el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario un verdadero arrepentimiento para poder entrar en el reino de Dios. Entonces, Juan bautizaba en agua. Cuando las personas bajan al agua, simboliza que están muriendo a su vida pasada. Pero cuando salen del agua, simboliza que vienen o que nacen a una nueva vida en Cristo Jesús. Pero Juan solamente bautizaba en agua. Todavía no había venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a venir después de que el Señor Jesucristo iba a ser crucificado. Entonces, le dice, Evangelio de Juan 3:5: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan era una voz que clamaba en el desierto. Juan había venido para dar testimonio del Señor, pero muchos de los fariseos y de los saduceos lo rechazaron. Es probable que Nicodemo también hubiese rechazado al mismo Juan el Bautista. Pero Nicodemo había visto las señales que hacía nuestro Señor Jesucristo. Nicodemo había visto cómo Jesús convirtió el agua en vino, y había visto las señales en el templo cuando purificó el templo. Lo habían escuchado cómo hablaba. Y entonces por esto es que Nicodemo quizás vino a buscar a Jesús de noche para no ser visto por los otros fariseos, porque tenía muchas dudas. Él quería saber si realmente Jesús era el Mesías. Versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sabe? El hombre terrenal trata de regenerarse a sí mismo. Pero el hombre mismo no puede regenerar al hombre. Por más que hayan centros de rehabilitación, centros de readaptación, nadie puede regenerar al hombre. Solo Dios. Solamente un verdadero nacimiento, solamente un verdadero arrepentimiento puede transformar al hombre. Lo que es nacido de la carne, carne es. Nicodemo no entendía estas cosas. Decía Nicodemo: ¿cómo puede, en el versículo 4, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
ni porque un hombre nazca por segunda vez puede regenerarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre está caída. La Biblia dice que los pensamientos del hombre van de continuo al mal. El hombre, si nosotros vemos a los niños, desde pequeños los vemos haciendo cosas malas, los vemos pegando, los vemos haciendo maldades, haciendo travesuras. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puede un niño hacer estas cosas? Y es que el niño actúa por su propia naturaleza, no necesita que nadie le enseñe, porque la naturaleza, desde que nosotros nacemos, nuestra naturaleza ya está caída. Pero la única manera de ser regenerados es a través del Espíritu. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, como no sabemos de dónde viene el viento, o escuchamos su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu. No sabemos cómo actúa el Espíritu Santo, pero Él hace su obra en nosotros. Él hace que el alcohólico deje de beber. Él hace que el adicto al cigarro, a las drogas, deje la adicción. Él hace milagros poderosos. Lo que es necesario es creer y estar dispuestos a morir al viejo hombre. El Espíritu Santo puede hacer su obra en nosotros. El Espíritu Santo puede cambiar nuestro corazón. El Espíritu Santo puede quitar la maldad. El Espíritu Santo puede quitar la amargura, puede quitar la tristeza, puede quitar el odio. El Espíritu Santo puede quitar el resentimiento. El Espíritu Santo puede cambiar puede transformar a las personas. El Espíritu Santo puede hacer su obra grande en tu vida, puede hacer su obra en tu vida y en la de tu familia, si tú le crees. Si tú tienes problemas en tu casa, si tú tienes problemas en tu matrimonio, el Espíritu Santo puede hacer la obra en tu vida. Si tú tienes una enfermedad incurable, el Espíritu Santo te puede sanar si tú le clamas, si tú le crees. Como desconocemos muchas cosas acerca de la naturaleza, así no sabemos cómo se forman los huesos en el vientre de la madre, los huesos del bebé en el vientre de la madre. Muchas veces así ignoramos la obra de Dios en nuestras vidas, pero te aseguro que Dios está haciendo su obra en tu vida, hermano, hermana. Pero todo esto solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del nuevo nacimiento. Y todavía no entendía Nicodemo. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 9. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces vemos que Nicodemo era un maestro. La Biblia dice que la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Nicodemo tenía muchas letras. Hoy en día hay profesores en las universidades que enseñan Biblia, que conocen la Biblia, conocen la Biblia como un libro más. Y te pueden decir, es que yo he leído la Biblia, o yo ya leí la Biblia, pero no basta solamente con leer la Biblia, porque si nosotros estamos en la carne, no vamos a entender la Biblia, porque el que estudia la Biblia en la carne, la va a entender en la carne, va a entender solamente lo malo. Pero el que estudia la palabra de Dios con el Espíritu Santo va a recibir revelación de lo alto y su vida va a ser transformada y va a conocer los misterios de Dios, va a recibir revelación de Dios. Aleluya. Versículo 11, Jesús le dice,
de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Le vuelve a asegurar Jesús cuando dice, de cierto te digo, te aseguro que lo que sabemos hablamos. Ahora Jesús está hablando en plural. Recordemos que aquí en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando en plural porque está hablando Jesús como Padre, como Hijo y está hablando como Espíritu Santo. Te testificamos. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Sabe? Nicodemo estaba recibiendo una cátedra de Jesús. Nicodemo estaba recibiendo una gran enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo siendo maestro. ¿Sabe? Porque Jesucristo le estaba hablando cosas. Dice Jesús, te estoy hablando aún las cosas terrenales, pero después te voy a empezar a hablar las cosas celestiales. Y versículo 13, aquí está, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, ¿quién le estaba declarando todas estas cosas celestiales? Aquel que había descendido del cielo. ¿Quién descendió del cielo? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Porque recuerda que Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo son el mismo. Por eso dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ahora nos habla de que Él es omnipresente. Esto quiere decir que Él está en todas partes. En el bautismo de Juan dice, he aquí, yo veía al Espíritu Santo que descendía sobre Él como paloma. Repito, el que escribió la escritura dijo, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice, y vi al Espíritu Santo que descendía sobre él como paloma. En este versículo que estoy diciendo, se nos manifiesta el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Porque los tres son uno solo. Por eso dice aquí, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. O sea, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está, y declara, dice, que está en el cielo. Porque ¿quién está en el cielo? El Padre. ¿Quién subió al cielo? Jesús, el Hijo. ¿Quién está con nosotros consolándonos? El Espíritu Santo. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí Jesucristo le empieza a hablar de cosas futuras. Jesús le da, hermanos, una palabra poderosa. Jesús le va a decir a Nicodemo que él va a ir a la cruz y que él va a ser crucificado y que él va a morir como una serpiente, que todo aquel que mire la cruz y lo vea va a ser salvo, va a vivir. Vamos a Números capítulo 21. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Números capítulo 21. Gloria a Dios.
Números capítulo 21, del versículo 4 al versículo 9. Dice: después partieron del monte de Or camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Aquí nos está narrando, hermanos, que el pueblo de Israel murmuraban contra Moisés y contra Dios. Entonces Dios les mandó serpientes que los mordían y morían. Entonces el pueblo clamó a Moisés. Bueno, el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pecado. Y le dijo Dios a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. El bronce también nos puede ser un símbolo de sufrimiento. Jesucristo murió, fue molido, fue probado, fue fundido. Jesucristo fue colgado en una cruz como una serpiente, como un malhechor. Jesús fue crucificado como un malo, como lo peor. Y entonces ahora todos los que miramos a Jesús, ahora somos salvos, somos sanados. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Si alguno era mordido por la serpiente o por alguna serpiente, miraba la serpiente de bronce colgada en el asta y vivía. Era librado de la herida que le había provocado aquella serpiente. ¿Sabe quién fue el primer hombre al cual mordió una serpiente en una forma espiritual? ¿O quién fue el primer hombre y la primera mujer? Adán y Eva. Adán y Eva fueron los primeros que fueron engañados por la serpiente. Esto nos lo dice en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la serpiente engaña a Eva primeramente. Engaña a Eva diciéndole que si comía del árbol no iba a morir. Y la engañó de otra manera. Engañó a Eva diciéndole: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios,
sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué fue engañada Eva? Porque Adán y Eva ya eran como Dios. Habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Con esto consiguió la serpiente que Adán y Eva fueran arrojados del huerto. Versículo 3, versículo 15. Versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Jesucristo venció Jesucristo venció al diablo. Jesucristo venció a las serpientes. Jesucristo resucitó al tercer día, hermanos. Y por su resurrección ahora nosotros recibimos sanidad de todas nuestras dolencias y de todas nuestras enfermedades, como lo declara el libro de Isaías. Está escrito en Isaías, capítulo 53, versículo 5, donde dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabe? Jesucristo puso a Satanás debajo de nuestros pies. Jesucristo puso a la iglesia por encima de Satanás. Jesucristo puso a Satanás debajo de nuestros pies. Jesucristo nos dio toda autoridad y nosotros ahora podemos pisar serpientes y escorpiones en el nombre de Jesucristo. Cuando aquí la Biblia dice: y pondré enemistad, estoy en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice que nosotros pisaremos la cabeza de la serpiente, pero dice que la serpiente nos heriría en el talón. ¿Y sabe cómo camina una persona cuando está lastimado de un pie? Como cojeando. ¿Sabe? Si tú vas caminando y muerde una serpiente, te puede hacer tropezar, te puede hacer caer. Satanás no te puede tocar físicamente. Satanás no te puede matar físicamente. Pero la forma en que Satanás te puede matar y te puede destruir es haciéndote pecar, poniéndote tentaciones en el camino, poniéndote en contra de Dios, poniéndote cosas que sean deleitosas a la carne, para que te enfríes y no busques más de Dios. Pero Jesucristo, hermanos, decimos que Él venció a la serpiente. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14, nos dice aquí la escritura: y como Moisés le levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a ver qué nos dice Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Es decir, Cristo fue a la cruz, hermanos. Cristo murió como un maldito colgado de un madero. Vamos ahí mismo a Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Y Jesucristo cargó en la cruz todas las obras de la carne, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. En la cruz Él llevó el pecado de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas.
acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Jesucristo no practicó ninguna de esas cosas. Jesucristo vivió una vida sin pecado. Pero Jesucristo en la cruz cargó con todos estos pecados. Era muy pesada, hermanos, la cruz que él llevaba, no por lo que pesaba el madero que él iba cargando, sino por todo el pecado que él iba cargando en sus hombros. Él iba cargando con todas nuestras transgresiones, con nuestros adulterios, con nuestras orgías, con nuestras hechicerías, con nuestras enemistades, con nuestros celos, con todo lo que nosotros éramos, con todo. El Señor Jesucristo cargó ahí en la cruz con todo el pecado. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos. La Biblia dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice aquí la bendita palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo no conoció pecado, pero por nosotros, dice, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros merecíamos el castigo de la muerte, pero Jesucristo nos redimió con su sangre. Romanos capítulo 3, versículo 23, ya no lo voy a buscar, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Y decíamos, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Dice Colosenses aquí 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios, hermanos. Tú y yo ahora somos salvados, somos redimidos por su sangre preciosa, por el sacrificio que él hizo en la cruz por nosotros. Y esta enseñanza es lo que Jesucristo le dio a Nicodemo. Le decía, necesitas nacer de nuevo, necesitas morir al viejo hombre. No es suficientemente que hayas visto un milagro y que digas que crees. Es necesario que nazcas por el agua y por el Espíritu Santo. Si tú ya fuiste bautizado en agua, sube el siguiente escalón. El siguiente escalón es que recibas el Espíritu Santo, que recibas revelación de Dios, que seas transformado, que el Señor Jesús haga una operación de transformación en toda tu vida. Gloria a Dios, hermano. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti su bendita paz. Gloria a Dios. Amén.